Ok, en primer lugar quiero darles la bienvenida a todos al Executive Program en Gestión de Startups Digitales y Tecnológicas Iberoamericanas. El día de hoy, en esta sesión introductoria, vamos a estar viendo un tema bien interesante que es Fundamentos del Emprendimiento en Iberoamérica. Por supuesto, nos acompaña el día de hoy nuestro director académico del diplomado, Marcel Imeri o Nacho Imeri, a quien ahorita les voy a presentar. Pero antes, quiero que me conozcan. A mí mi nombre es María Corina, un placer saludarlos a todos y voy a estar acompañándolos, tanto a ustedes como a los profesores, durante este viaje que vamos a emprender. Y bien, ahora sí, me permito presentar a nuestro querido director académico de este Executive Program. Nacho es un abogado, emprendedor, especialista en derecho corporativo y tributario internacional. También es conferencista internacional radicado en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Es reconocido por ser consejero de Single Family Offices, gestores de fondos de Venture Capital y startups exitosas. Sus clientes lo visitan para proteger sus activos, diseñar e implementar planificaciones patrimoniales, escalar negocios globalmente con estructuras corporativas y fiscales óptimas, lanzar y gestionar fondos de inversión de capital privado en Estados Unidos, también levantar capital y buscar oportunidades de inversión, implementar estrategias de innovación abierta y coordinar operaciones de M&A. Su experiencia incluye cofundar, gestionar y fusionar una firma de abogados, así como startups, no solo en Venezuela, sino también en Chile, aceleradas por Guaira y Startup Chile, y dirigir también el departamento corporativo y fiscal de un bufete de primer nivel rankeado por Chambers and Partners. En Estados Unidos, Nacho fue director de desarrollo de negocios en Amicorp Miami y JTC Group Nueva York. Actualmente, Marcelo ofrece servicios de consultoría de manera independiente y conduce el podcast Startup Mentoring and Venturing, donde entrevista a gerentes de fondos de capital de riesgo, fundadores de startups y presidentes de Single Family Offices de las Américas. También es el redactor del blog nachoimeri.com, donde comparte contenido interesante dirigido al mismo público que entrevista en su podcast. También debo decirles que Nacho es embajador de Bene Capital en Nueva York y fue profesor en el posgrado de impuestos en la Unimed y en el MBA de IESA. También tiene un MBA de Holt, un LLM de Duke Law y un JD de UCAP Law. Así que, como pueden ver, nuestro director académico del diplomado tiene un currículum impresionante. Así que bueno, Nacho, yo sin más preámbulos te doy la bienvenida y son todos tuyos. Muchísimas gracias por la introducción, María Corina. Y gracias por todo el apoyo que nos estás dando hoy y todo el apoyo que nos vas a dar a lo largo de este diplomado, que va a ser increíble, ¿no? Bueno, yo le doy la bienvenida a todos los estudiantes que nos están acompañando virtualmente el día de hoy, estudiantes emprendedores que seguramente están pensando por primera vez lanzar un emprendimiento de base digital o ya lanzaron y están viendo cómo escalan ese negocio y levantan capital para ese negocio. El hecho que hayan tomado la decisión de inscribirse en este diplomado indica que claramente que están comprometidos con su proyecto y que han tomado la decisión de adquirir experiencia práctica de cada una de las personas que nos van a acompañar en este diplomado, que va a tener una duración de 4 o 5 meses. Son 18 sesiones en donde vamos a aprender todos muchísimo, ¿no? Y en donde el feedback de ustedes como estudiantes también va a ser súper importante, ¿no? Que es mi propósito personal, profesional. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mancomunado y en equipo para mejorar dos cosas que pueden mejorar sustancialmente, y valga la redundancia, en Latinoamérica, que es darle al emprendedor acceso a experiencia y conocimiento
y darle al emprendedor acceso a fuentes de financiamiento, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a tratar de lograr a lo largo de estas 18 sesiones en este diplomado, ¿no? Entonces, estas 18 sesiones son contenido práctico fundamentalmente, en donde profesores que son personas, yo siempre digo que son cracks en el mundo del emprendimiento y del venturing, lo que van a hacer no es tanto compartir teoría, sino compartir experiencia, de manera tal de que ustedes tomen nota de esa experiencia y puedan aplicarla efectivamente en sus respectivos emprendimientos, ¿no? A este programa tan interesante y tan bonito, ¿no? Porque de alguna manera está dándole acceso al emprendedor latinoamericano a esas dos cosas que yo creo que pueden mejorar considerablemente, y esta es una buena iniciativa, que es acceso a conocimiento y acceso a capital. Bueno, a mí me toca a darle apertura al diplomado de hoy, o al diplomado que durará 18 semanas, y como estaba explicando María Corina, voy a hablar de fundamentos generales que tienen que ver con el emprendimiento digital, ¿no? Como les comentaba antes, el alcance del programa está descrito en la página web. Ahí van a ver cada una de las sesiones que vamos a abordar, los temas que vamos a abordar en cada una de las sesiones, y van a tener la oportunidad también de ver cuál es el contenido que vamos a abordar en cada una de las sesiones. Les voy a compartir también los nombres de los profesores que van a dar cada una de las sesiones, y les voy a compartir su LinkedIn, y la invitación es que revisen los perfiles de los profesores de manera tal de que cuando ocurra esa clase ya sepan quién es esa persona que se está parando virtualmente enfrente de ustedes para compartir su conocimiento, y especialmente traten de ver cuál es su trayectoria profesional o emprendedora o de gestión de un fondo de venture capital, de manera tal de que sepan de dónde viene esa experiencia que el profesor va a compartir con ustedes, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver hoy es la importancia de la curiosidad. Yo les comparto aquí también mi página web, nachoymeri.com, en donde hay muchísimo contenido vinculado con el mundo del venturing y del emprendimiento, que los invito a consultar, porque toda la información que está ahí es información gratuita que busca por objetivo esas dos metas que les comentaba antes, que es darle a ustedes acceso a conocimiento y darles a ustedes la oportunidad de identificar en dónde están esas fuentes de financiamiento, ¿ok? De donde pueden levantar capital. Entonces, la agenda que preparé para el día de hoy es la siguiente. Vamos a tratar de entender un poquito quién es realmente un emprendedor, porque hay mucha gente que dice que es emprendedora, pero realmente no es emprendedora. Les voy a explicar por qué en este mundo del emprendimiento es tan importante ser curiosos. Luego les voy a hablar por qué en este mundo del emprendimiento digital, y realmente aplica a cualquier tipo de negocio, es importante hacerlo no como el llanero solitario, sino armando lo que yo llamo un Dream Team. Voy a explicarles por qué en esta industria colaborativa es muy importante dejarse ver, tanto virtualmente como presencialmente. Les voy a explicar por qué es importante ser humilde y hay que estar abierto a la idea de dejarse ayudar y contar con el apoyo que te puede dar, tú sabes, un mentor, una aceleradora, una incubadora. Eh, es imposible que un emprendedor sepa todo, tiene que estar dispuesto, tú sabes, a ser humilde y decir, bueno, yo solamente sé de estos temas y estos temas no los manejo muy bien, déjame buscar la ayuda. Vamos a ver por qué este momento específico que estamos viviendo, 2024 hacia adelante, para mí es el mejor momento para emprender y levantar capital. Vamos a ver cuáles son las fuentes de financiamiento a las cuales ustedes pueden acudir para levantar el capital que necesitan para lanzar un emprendimiento o escalar un emprendimiento. O el financiamiento es la gasolina de un emprendimiento. Si un emprendimiento se queda sin capital, se le acaba la gasolina y como un carro se apaga. Vamos a ver las distintas rondas de financiamiento, cómo funciona el tema, cuánto dinero normalmente se levanta en cada ronda y cuál es la valoración de una empresa en cada una de esas rondas y cuánto del capital de la compañía, de sus startups, ustedes deberían estar dispuestos a entregarle a esos inversionistas en cada una de esas rondas. Vamos a ver la importancia del one pager, del deck, que es esa presentación que va a acompañar lo que es el pitch que ustedes le van a hacer a los inversionistas, y les voy a explicar por qué es importante que cada uno de ustedes tenga bien practicado y planchado el pitch de 3 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, porque ustedes tienen que pitcharle al inversionista en base al presupuesto de tiempo que le dé el inversionista a cada uno de ustedes de pitchar su idea de negocio. Y eso puede ocurrir en un ascensor
puede ser en una reunión con un café o puede ser en una reunión virtual en donde el inversionista te da la oportunidad de en media hora pichar. Y en esa media hora no solamente vas a pichar tú, sino que adicionalmente tienes que presupuestar tiempo para contestar preguntas que te va a hacer el inversionista, ¿no? Voy a compartir con ustedes también en esta primera sesión o clase cuáles son las distintas estrategias para captar inversionistas. Vamos a ver cuáles son esos sectores del mundo digital o del emprendimiento digital que hoy por hoy son tan calientes o que están captando más atención de los inversionistas. Voy a compartir con ustedes cuáles son los red flags que desaniman a un inversionista a invertir su capital en el capital o su dinero en el capital de sus empresas. Y vamos a hablar de por qué es importante a la hora de sentarse a negociar con un inversionista, tener sentado al lado o tener contratado a un abogado que sea experto en temas de negociaciones con gestores de fondos de venture capital y family offices y angel investors, que esa gente normalmente está negociando los términos y condiciones de sus inversiones, y en cambio nosotros como emprendedores no estamos todo el tiempo en eso. Entonces, ¿por qué es tan importante tener a alguien que sea un experto, que sea abogado al lado, de manera tal de que el contrato que terminen firmando sea un contrato firmable y que no les genere problemas a ustedes el día de mañana? Y bueno, vamos a cerrar también con algunas preguntas y conclusiones. ¿Okay? Entonces, ese es el programa que tenemos hoy. En alguna oportunidad estaba conversando hace ya como 8 años, una periodista que me estaba haciendo una entrevista y la periodista me preguntó, bueno, ¿qué es? ¿Quién es realmente un emprendedor? ¿No? Y estuve pensando un rato y bueno, en la entrevista de radio le contesté y me pareció tan interesante la pregunta que decidí ponerla por escrito y les comparto el tweet que escribí ese día, ¿no? Un emprendedor es una persona que tiene que tener la capacidad de enamorarse de un problema, ¿ok? En la medida que ustedes se enamoren de un problema, identifiquen un problema en el mercado y se pongan a trabajar en cómo resolver ese problema, ustedes ya probablemente van a poder construir un negocio que capture la atención de muchísimos clientes, ¿no? Entonces, en la medida, el primer consejo que les doy es que siempre estén muy pendientes de cuáles son los problemas que tienen en la empresa en donde trabajan, en la familia, en el entorno social de su urbanización, de su estado, de su país, problemas que tengan que ver con movilidad. Traten de, mientras que van caminando por la calle y van viviendo, traten de identificar esas cosas que de alguna manera la mayoría de las personas se quejan, pero muy pocas personas se dedican a ver cómo resuelven ese problema, porque ahí es en donde están las oportunidades de negocios maravillosas para construir un negocio que va a arrancar chiquito, pero a la medida que logren ese product market fit, ese negocio va a tener posibilidades de escalar y convertirse en un negocio grande local, luego regional y luego global, ¿no? Una vez que identifiquen ese problema, lo segundo que tienen que hacer como emprendedores, un emprendedor debería hacer, es ser curioso. Y ser curioso significa entender ese problema mejor que nadie. O sea, una vez que identifiquen ese problema, ustedes tienen que convertirse en expertos en qué es lo que causa ese problema y cuáles son las posibles soluciones de ese problema. Eso significa leer muchísimo, eso significa oír podcasts, eso significa leer blogs, eso significa acercarse a las personas que sean expertas en esa industria, tratar de desarrollar relaciones personales con esas personas que no necesariamente son emprendedores. Lo cierto es que ustedes tienen que dominar el tema y conocer el problema mejor que nadie, porque una de las cosas que va a tratar de identificar el inversionista cuando inicie conversaciones con ustedes es si ustedes realmente tienen dominio de la industria y conocen ese problema a profundidad, que es el problema que quieren resolver con su solución tecnológica y con su equipo y con el lanzamiento de su startup. Entonces, una vez que identificaron el problema, una vez que lo entienden mejor que nadie, lo otro que tiene que tener un emprendedor es que tiene que tener una mente creativa, tiene que tener aptitudes creativas, es decir, pensar fuera de la caja. No limitarse a considerar como válidas, tú sabes, las soluciones que tradicionalmente se vienen utilizando para resolver un problema en particular, que sigue siendo un problema porque si no, no hubieran identificado, sino tienen que tener la capacidad de, bueno, ¿cómo puedo hacer que este problema deje de ser un problema
o sea menos problemático. Y ahí es en donde esa flexibilidad, esa creatividad se hace muy importante, y en la medida de que armen como les decía antes, ese equipo de co-founders, que es ese Dream Team, y en la medida que cada uno de ustedes tenga mente creativa, el resultado de sus sesiones internas de brainstorming para buscarle soluciones a un problema determinado puede ser súper interesante, porque les va a permitir terminar de aterrizar un producto, que puede ser un producto que está fabricando, o un servicio que resuelve ese problema, y probar qué pasa cuando ese producto o ese servicio se lo ofreces al mercado, ¿no? Cuando tomas la decisión de lanzar el producto, eso lo tienes que hacer de manera apasionada, pues tienes que asumir un rol de liderazgo, tienes que hacer todas las pruebas necesarias y escuchar al cliente para ver si ese producto o servicio que tú estás viendo, si el mercado realmente captura la atención, el interés y la atención del cliente. Y si hay cosas que no le gusta al cliente, anotar esas cosas que no le gusta al cliente y tratar de ir ajustando el producto o el servicio para lograr ese market fit, que es lo que te va a permitir escalar el negocio. Es decir, vas a permitir que ese cliente no te compre una sola vez, sino que te compre todos los meses de manera recurrente, y que cada vez tengas más clientes interesados en adquirir ese negocio. Yo siempre digo que ese product market fit se logra cuando tú le preguntas a un cliente cómo se sentiría si el producto desaparece del mercado o el servicio desaparece del mercado, y el cliente te dice, me pondría muy triste, o la verdad que eso sería un caos para mi negocio. Cuando ustedes logran que el cliente se conecte con el servicio y no pueda dejar de vivir sin su producto de servicio, ahí es cuando tienen un product market fit fuertísimo, y va a permitir que su negocio escale en métricas, que quiere decir captación de nuevos clientes, mayor flujo de caja y expansión nacional, regional y eventualmente global. Lo otro que tienes que tener como emprendedor es que tienes que ser súper persistente. Emprender, como lo dicen todas las personas que hablan de emprendimiento, no es fácil. Es un desafío gigantesco, y es una vida muy lonely. El emprendedor muchas veces está tan apasionado y tan metido en sus temas, que a veces pasa que como que se encueva, pues, y no se olvida que el mundo existe y está súper enfocado en el asunto. Eso por un lado es bueno, porque bueno, emprender es difícil, y si no estás 100% enfocado en el asunto es muy difícil sacar el proyecto adelante. Pero a la vez es malo porque, tú sabes, y es especialmente malo en los solo entrepreneurs, porque uno como que se aísla del mundo, y eso tampoco es bueno, porque uno en el plano humano y profesional y emprendedor tiene que tratar de tener una especie de balance en la vida. No puede ser solamente, tú sabes, trabajo o emprendimiento. Uno tiene que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces tienes que ser súper persistente, tienes que ser flexible a la vez, en el sentido de que si no logras product market fit escuchando al cliente, tienes que estar dispuesto a ir adaptando tu producto y servicio y pivotear tu modelo de negocio hasta que logres ese product market fit. Entonces no te puedes enamorar de un producto o un servicio tal cual como lo lanzaste en el momento en que hiciste tu MVP, para ver cómo lo recibió el cliente, sino que tienes que estar permanentemente dispuesto a ir modificando ese producto y servicio hasta que logres que ese cliente se enamore de tu producto y tu servicio, que es lo que va a permitir que tu negocio crezca, ¿no? Aquí falta una cosa muy importante, que lo vamos a ver más adelante, es que tienen que armar un equipo de co-founders que se complementen, que es ese Dream Team, para sacar este proyecto adelante, porque son demasiadas cosas las que tienen que atender al lanzar un emprendimiento, y una sola persona es muy difícil que lo logre. Entonces, armar un equipo que se complemente, y en equipo, tú sabes, todos remando juntos, saquen el proyecto adelante, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Las noticias de las cuales nos enteramos en el mundo del emprendimiento son buenas noticias normalmente. Son emprendimientos que crecieron muchísimo, que levantaron una excelente ronda de inversión, que fueron adquiridas por una multinacional o una empresa familiar, o fueron un IPO. Esas historias todo el mundo las conoce, salen en los medios de comunicación, y eso por supuesto le brinda a ese equipo de emprendedores una experiencia enorme para lanzar nuevos emprendimientos o para darle mentoría a emprendedores de la región. Eso es maravilloso, pero lo que yo también digo que es muy importante es que no está mal fallar. Cuando uno le revisa pues la historia
o el currículum a los emprendedores exitosos de Latinoamérica y de cualquier parte del mundo, ustedes se van a dar cuenta que es muy normal y frecuente que ese emprendedor, antes de pegarla del techo o botarla de jonrón, en términos beisbolísticos, falló varias veces. Entonces, ¿qué es lo importante de fallar? ¿O por qué un emprendedor tiene que estar tranquilo si las cosas no salen bien? Porque esa falla o ese no éxito va a traer como consecuencia que ese emprendedor va a poder sentarse con su equipo a tomar nota de cuáles fueron esas malas decisiones de negocios que se tomaron en el plano financiero, en el plano operativo, en el plano de recursos humanos, etcétera, o tecnológicos, que trajeron como consecuencia que no se logró hacer market fit y escalar el negocio. Entonces, fallar no es malo. Si algunos de ustedes han lanzado emprendimientos en el pasado y han fallado, consideren que tienen unas credenciales maravillosas en su currículum, porque esa experiencia les permitió a ustedes ser mejores emprendedores de cara al proyecto que están lanzando en este momento o el proyecto que vayan a lanzar en el futuro. Entonces, siéntanse bien si no salen bien las cosas. Como le decía antes, en este ecosistema del emprendimiento, del venture capital, que es un ecosistema colaborativo, hay que ser súper curioso, ¿no? Y una de las cosas son muchas cosas las que ustedes pueden revisar permanentemente, pero en esta lámina voy a tratar de compartir con ustedes tres fuentes, pues, de información que yo creo que son muy importantes, ¿no? Esto que está aquí, que dice Crunchbase y Lafka, son directorios online en donde está, en el caso de Crunchbase, la información de todos los inversionistas, ángeles, family offices, VCs, corporate ventures, venture studios del planeta. Y también están toda la información de todas las startups del planeta. Entonces es muy importante que con frecuencia vayan a esta base de datos para tratar de entender cuáles son los inversionistas que han invertido en startups que estén haciendo cosas parecidas a las de ustedes en otros países del mundo. Porque acuérdense que cuando uno está pensando en una idea de negocio, hay 10 más que ya la pensaron y 5 más que ya la lanzaron. ¿Ok? Entonces es muy importante tener acceso a esta base de datos. Hay una versión gratuita y una versión paga, porque en esa base de datos van a poder identificar a esos inversionistas que están invirtiendo en startups que están haciendo negocios o resolviendo problemas parecidos al problema que ustedes quieren resolver con sus respectivas startups. Y no solamente eso, sino van a tener la oportunidad de ver qué startups están haciendo ya cosas parecidas o iguales a lo que ustedes están pensando lanzar de repente en Chile y resulta que hay una compañía mexicana que ya la lanzó. Entonces, una de las cosas que yo trato de sugerir a la gente o que al mundo, a las personas que hacen vida dentro del mundo emprendedor es que traten de no inventar la rueda. Si ya existe algo parecido a lo que ustedes están haciendo, vayan, investiguen, revisen la página, vean cómo funciona la aplicación y lo que tienen entonces que hacer es tratar de hacerlo mejor, ¿ok? Es decir, no traten de inventar todo internamente, salgan y busquen este tipo de información en Crunchbase, porque Crunchbase les va a dar acceso a la información de quién invierte en startups como las de ustedes. Y número dos, quiénes son los players de cualquier parte del mundo, África, el Middle East, que están haciendo o construyendo empresas parecidas, porque de ahí pueden sacar ideas y cosas muy interesantes para sus respectivos emprendimientos. La otra base de datos que yo creo que es muy importante que ustedes consulten es la base de datos de LAFCA. LAFCA es una organización que funciona aquí en Nueva York también, que reúne a todos los big players que hacen vida en el ecosistema del emprendimiento y el venturing. Fundamentalmente está súper bien conectada con todas las asociaciones de venture capital y de capital emprendedor y emprendimiento de Latinoamérica. Todas esas asociaciones comparten su información con LAFCA y LAFCA va publicando trimestralmente, semestralmente y anualmente métricas de lo que está pasando en la industria. Es muy, muy importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando en la industria general y qué es lo que está pasando en cada una de las industrias que tienen que ver con el negocio que ustedes están lanzando. Entonces, esas dos bases de datos son muy importantes, tienen que afiliarse y revisar permanentemente en base a esa curiosidad que tienen que tener como emprendedores qué es lo que está pasando para poder entonces tomar mejores decisiones de negocio.
Luego, una de las cosas, son muchísimos los libros que se pueden leer con relación al tema del mundo del emprendimiento. Yo les comparto aquí 4 que para mí han sido sumamente útiles. El How to Win Friends and Influence People, cómo ser amigos e influenciar amigos de Dale Carnegie, es extraordinario para desarrollar soft skills que les van a permitir tener mejores conversaciones con su propio equipo, con los stakeholders de su startup. Y uno de los elementos muy importantes es esos soft skills que ustedes tienen que desarrollar para desarrollar, primero hacer el contacto con el inversionista, después ganarse la confianza del inversionista y luego convencer al inversionista para que invierta. Entonces, tener buenos soft skills son muy importantes. Este libro es maravilloso para que ustedes puedan hacer la lista de soft skills que poco a poco ustedes pueden ir mejorando a lo largo de su carrera emprendedora. El otro libro que les recomiendo es Lean Startup de Eric Ries. Ahí van a tener toda una metodología para identificar la oportunidad, lanzar el MVP, validar y pivotear si no logran ese product market fit. Entonces, muy recomendado también. Este mundo, como decía antes, está muy vinculado al emprendedor. Tiene que ser muy apasionado con ese problema que quiere resolver. Entonces, el problema que quiere resolver tiene que estar muy alineado con lo que es el propósito personal, humano y profesional y comercial del emprendedor. Les recomiendo un libro que acaba de publicar Arnold Schwarzenegger, interesantísimo, en donde él explica todo lo que ha sido su propósito de vida y cómo sus decisiones han estado muy alineadas con ese propósito. Importante leerse ese libro también para afianzar lo importante que de tener esa brújula de propósito en la vida para nunca cansarse de lo que ustedes quieran hacer. Y el cuarto libro que les voy a recomendar es este libro, New Sales Simplified, de Mike Weinberg. Es el mejor libro de ventas que yo he visto porque es muy práctico. Y acuérdense que ustedes tienen que tener, ustedes como equipo de co-founders y en particular uno de sus integrantes, uno de los integrantes de ese Dream Team, tiene que ser un experto vendiendo. Y aquí hay toda una metodología para desarrollar una estrategia efectiva de ventas, que en mi opinión, desde el punto de vista práctico, ha sido lo mejor que he leído en mi vida, que tiene que ver con el tema de venta, que es una pieza fundamental en cualquier emprendimiento para poder lanzar y escalar rápidamente con buenas métricas el negocio, que es lo que te va a estar pidiendo el inversionista en el momento en que te dé la oportunidad de hacerle ese pitch. Ayer, por ejemplo, estaba ayudando a un emprendedor argentino a picharle a un fondo chileno. Y bueno, estábamos en la mitad del pitch y el inversionista lo que quería ver eran las métricas. Bueno, fantástico lo que estás haciendo, pero enséñame las métricas. Entonces, el tema de poder mostrar buenas métricas hoy por hoy para levantar capital, sumamente importante. Y lo otro que les recomiendo enormemente es convertirse en usuario y consumidor del contenido de la experiencia que comparten las personas cuando son invitadas a podcast. Les recomiendo estos 2 podcasts. Uno de ellos, el host del podcast soy yo. El podcast se llama Startup Mentoring and Venturing. Está disponible en mi página web nachoymery.com. En ese podcast yo entrevisto única y exclusivamente a emprendedores exitosos, gestores de fondos de Venture Capital y presidentes de Single Family Offices. Y los invito también a escuchar el podcast Levantando de mi gran amigo Frank García de México, en donde entrevista única y exclusivamente a los gestores de fondos de Venture Capital que invierten en Latinoamérica. Entonces, muy importante escuchar los podcasts porque van a poder conocer a los gestores, van a poder entender su tesis de inversión, van a poder entender qué es lo que les gusta y no les gusta cuando están escuchando a un emprendedor pichar sus respectivos negocios, van a poder levantar la información necesaria que ustedes tienen que dominar a la perfección antes de sentarse a conversar con ese inversionista. Entonces, muy importante escuchar estos podcasts y si van a reunirse con un inversionista, traten de ver si en estos 2 podcasts o en otro podcast disponible en el mercado existen conversaciones con el inversionista, que puede ser Family Office, Venture Capital Fund o Angel Investor, para ver qué cosas interesantes pueden sacar de esa conversación o de esa entrevista de cara a la conversación que van a tener con el inversionista, porque una de las cosas que tienen que tratar de lograr rápido y tiene que ver con estos soft skills es conectarse emocionalmente
con el inversionista y luego entonces venderle la oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, muy importante estas tres fuentes de información que tienen que ver con esa aptitud que tiene que tener el emprendedor de ser sumamente curioso. Si ustedes no son curiosos, tienen que dedicarse a otra cosa. Porque en este mundo hay que estar estudiando todos los días. Todos los días. Aquí no hay descanso. Hay que levantarse y estudiar, acostarse estudiando. ¿Ok? Entonces tienen que convertirlo en un hábito diario, ¿no? Lo otro que es muy, muy importante es que cuando tomen la decisión de emprender, traten de no hacerlo solo, ¿no? Hay historias de éxitos de solopreneurs que han tenido la oportunidad de levantar capital y construir empresas maravillosas, pero el librito dice que mejores chances o sea, tú logras mejores chances de lanzar exitosamente un emprendimiento cuando tú armas un equipo de personas que te complementen. Y en mis interacciones con los VCs en la región, sí, hay historias o hay fondos que te invierten en el solopreneur, pero hay otros que si el emprendedor está lanzando un emprendimiento y es un solopreneur y lo único que tiene es gente contratado, ese es un red flag en donde el inversionista dice, mira, en esas condiciones yo no invierto y dejan pasar la oportunidad. Entonces, para mejorar los chances de levantar capital, además de tener buenas métricas, como le decía antes, traten de armar un Dream Team. Yo siempre digo que el Dream Team son entre 3, 4 personas. Tiene que haber un CEO, preferiblemente una persona que ya tenga experiencia en el mundo del emprendimiento. Experiencia puede ser experiencias exitosas o no exitosas, por lo que les explicaba antes, porque el inversionista lo que está buscando es alguien que haya emprendido en el pasado y que haya vivido el roller coaster, la montaña rusa de lo que significa lanzar un emprendimiento. Tiene que haber que, si estamos hablando de emprendimientos digitales, tiene que haber alguien que sea un crack en temas tecnológicos. El tema del dinero es muy, muy importante. Hoy por hoy se tiene que gestionar y administrar el dinero de una manera muchísimo más responsable que antes. Entonces, tener a alguien que sepa de finanzas y sepa extenderle la vida útil a ese dry powder o ese dinero líquido que ustedes levantaron de inversionistas y que viene del flujo de caja del negocio es muy importante. Y una de las cosas que yo creo que es fundamental también como co-founder o como parte de ese Dream Team que ustedes van a armar contratando a gente muy buena, es una persona que sea un experto y que designen como Chief Growth Marketing Officer, que son personas que idealmente deben venir de empresas en donde tuvieron la oportunidad de participar o formar parte del equipo que diseñó, hizo el rollout y escaló una estrategia de growth marketing de ese negocio de donde se lo robaron, para que aplique esa experiencia en el negocio de ustedes, porque tener a alguien experto en temas de growth marketing es lo que les va a permitir a ustedes tener unas métricas muy interesantes, muy rápido, que es lo que están buscando hoy por hoy, distinto era hace 3 años, los inversionistas a la hora de que están evaluando una oportunidad de negocio. 3 co-founders es posible que puedan avanzar y crear ese MVP, pero ese equipo no es suficiente para poder escalar un negocio. Entonces tienen que empezar a identificar en el mercado quiénes son esas otras personas que deben ser incorporadas a ese Dream Team para que puedan distribuirse las responsabilidades y que cada quien se enfoque 100% en su parcela de responsabilidad. Entonces, la manera de atraer talento es, bueno, pagando unos sueldos increíbles, pero normalmente, tú sabes, las startups no tienen el músculo financiero para pagar lo que paga un family enterprise o una multinacional. Normalmente pagan una cantidad inferior, entonces tienen que estar dispuestos a ofrecerle a ese grupo de empleados que van a contratar en los primeros meses y años de la compañía la posibilidad de convertirse en accionistas de la compañía. Y eso es lo que se llama, en términos legales, un contrato de opción de adquisición de acciones del capital de una compañía que uno le ofrece a los empleados, un Employee Stock Option Plan. Y eso trae como consecuencia que el empleado, para ganarse el premio de las acciones de la compañía, tiene que permanecer en la compañía durante un tiempo determinado. Y entonces hay reglas de vesting, que es el tiempo que tienen que transcurrir para que tú, esa expectativa de derecho de recibir acciones, se convierta en un derecho adquirido de recibir las acciones. Y el cliff quiere decir, bueno, si no logras esos tiempos, tú pierdes eso que te ofrecieron de pasar a ser inversionista de la compañía, teniendo capital de la compañía.
Otra cosa muy importante con relación al tema del Dream Team es el tema de cómo distribuir las acciones entre los distintos co-founders. Es un error garrafal repartirse las acciones el día uno en partes iguales. Si son dos co-founders, 50-50. Si son tres, 30, 33, 33, 33. Porque pasa con frecuencia que de repente uno es el que se dedica 100% al tema, el que mete más de sus ahorros, el que mete más tiempo, el que más está apasionado en lanzar el proyecto adelante, y de repente pasa que uno o dos de ese grupo de tres o de cuatro co-founders empiezan a hacer otras cosas, no están 100% enfocados, y resulta que termina ocurriendo un año más tarde, 2 años más tarde, que se logró ese market fit, tienes las métricas interesantes, pero resulta que tienes en el cap table de la startup un socio que no está activamente involucrado en la gestión del negocio o de la startup, y eso es como vamos a ver más adelante, un problema gravísimo de cara a las conversaciones que vas a tener con los inversionistas, porque eso es un red flag que levantan los inversionistas, que traen como consecuencia que pueden tomar la decisión de no invertir cuando ven que hay una participación muy grande del capital en manos de un co-founder que no está activamente gestionando el negocio. ¿Okay? Entonces, eso que les estaba explicando antes del vesting y del cliff, que funciona muy bien para los primeros empleados que ustedes van a contratar, funciona también muy bien para que se aplique por la vía de un acuerdo privado de accionistas entre los co-founders y accionistas originales de la compañía, y bueno, que cada quien tenga su expectativa de derecho a recibir un porcentaje importante de la compañía, 50% si son dos co-founders, 33% si son tres co-founders, pero en la medida de que esos objetivos que cada uno de ustedes como integrantes de ese grupo de co-founders se fijen, ese co-founder los alcance, y si no los alcance, simplemente tenía la expectativa de derecho, pero nunca recibe las acciones porque no produjo el resultado que prometió, o se dedicó a otra cosa, o se desenfocó, o se desencantó, o no aguantó la presión de lo que significa lanzar un emprendimiento, porque como decía antes, emprender no es fácil. Es muchísimo más difícil que estar trabajando en un McKinsey o en cualquier compañía multinacional o empresa familiar, porque en el mundo del emprendimiento no hay horario, el horario no arranca a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y se acaba a las 5 de la tarde. Esto es casi que 24 horas del día trabajando, y uno a veces siente que cuando uno se acuesta a dormir uno está perdiendo el tiempo, pero hay que dormir para poder cargar las pilas, ¿no? Entonces, muy importante este tema, no se distribuyan las acciones en partes iguales el primer día, contraten un abogado para que los ayude a redactar un acuerdo privado de accionistas, y que en ese acuerdo privado de accionistas estén los objetivos que cada co-founder tiene que lograr, cuánto tiempo tiene que trabajar y estar 100% dedicado a la empresa, y en la medida que transcurra ese vesting y ese cliff, entonces en esa misma medida se le va dando el premio al co-founder de recibir la titularidad o adquirir la propiedad de las acciones que son prometidas el día 1. ¿Ok? Lo otro, en esta industria es muy importante, como hablaba antes, esta es una industria colaborativa. Entonces hay que dejarse ver. Y hay que dejarse ver virtualmente y presencialmente. Entonces, ¿cómo ustedes van a poder dejarse ver virtualmente? Ustedes todos tienen que tener una cuenta en LinkedIn en donde tiene que estar su fotografía, un banner bien bonito, una descripción de qué posición ocupan dentro del emprendimiento, un bio bien redactado que explique y comunique su experiencia emprendedora, y por supuesto toda la información de lo que ha sido su trayectoria profesional, y por supuesto todo lo que es su trayectoria en el plano académico. Esos perfiles de LinkedIn de cada uno de ustedes tienen que estar al día, y muy recomendable, tienen que convertirse en no solamente lectores del contenido de LinkedIn, sino tienen que empezar a generar contenido de valor en LinkedIn que estén vinculados con la startup o el negocio que ustedes están atendiendo, la oportunidad que ustedes están atendiendo con su startup, porque eso los va a convertir de cara a alguien que los esté investigando, no solamente en emprendedores que están lanzando un emprendimiento, sino expertos en esa industria. Entonces tienen que hacer uso de esa plataforma, porque es una plataforma que consultan muchísimo los inversionistas cuando están haciendo ese research vinculado con todo lo que es la gestión o el scouting que hacen los VCs cuando están empezando a identificar o buscando identificar las mejores oportunidades de negocio. El otro sitio en donde su perfil tiene que estar bien explicado es Crunchbase, que es esta plataforma que les comentaba antes. Como les decía antes, ahí están todos los inversionistas, ahí están todos los
emprendimientos, hagan un perfil para cada uno de ustedes y hagan un perfil para sus startups. Traten de que eso esté al día. Cuando estamos hablando del perfil para sus startups, si ustedes levantan capital, indiquen en ese perfil que levantaron capital, porque una de las cosas que ven los inversionistas es, bueno, esta gente levantó capital o no levantó capital. Ah, mira, sí levantó capital. Vamos a ver quién levantó capital. De repente uno de los inversionistas es amigo de un inversionista que los descubrió por una warm introduction o haciendo un research y dijo, oye, déjame llamar a mi amigo del fondo tal para que me cuente un poco más de esta startup. Entonces tienen que tener un perfil para sus startups en Crunchbase de manera tal y mantenerlo al día de manera tal de que puedan, tú sabes, los inversionistas tener mejor acceso a la oportunidad o a la información de la oportunidad, ¿no? Entonces, ahí muy importante también, si ustedes son entrevistados o sale en la radio o en la televisión o en la prensa, bueno, todos esos links a todos esos contenidos tienen que también estar montados ahí en Crunchbase, de manera tal de que el inversionista vea que hay actividad y hay interés de los medios de comunicación en eso que ustedes están construyendo. Y lo mismo tienen que hacer en una plataforma que se llama F6S, que es una plataforma tipo Crunchbase, pero que funciona de aquel lado del mundo, más del otro lado del charco, en Europa. Entonces, muy importante eso es lo que yo llamo dejarse ver de manera virtual. También tiene que estar súper presente en el resto de las redes sociales, no son tan importantes como LinkedIn, pero creo que vale la pena que estén activos ahí. A través del Twitter ustedes pueden estar compartiendo información relevante a su éxito como emprendedor y de sus respectivas startups. El TikTok también, el Instagram también. En estos dos últimos, de repente, videos cortos pueden ser súper interesantes porque van a permitir pues, que la gente, primero su entorno más directo y poco a poco, en la medida que su ecosistema vaya creciendo, la gente entienda cómo va evolucionando su negocio, porque aquí lo que hay que comunicar es que el negocio está creciendo para que ese crecimiento y esas métricas capturen el interés de los inversionistas, que es esa gasolina que necesitan para sacar su proyecto adelante. No es suficiente dejarse ver de manera virtual, hay que dejarse ver también de manera presencial. ¿Y qué significa eso? En cada uno de sus países hay una asociación que reúne a los big players en el mundo del emprendimiento, de la inversión de capital privado, etc. Traten de identificar cuál es esa asociación en cada uno de sus países, procuren o busquen la forma de afiliarse o convertirse en miembros de esas asociaciones, porque esas asociaciones son las que organizan en alianzas con algunos players locales los eventos que tienen que ver con el mundo del emprendimiento y el venturing en cada uno de sus países. Entonces, siendo miembro, van a tener acceso a esos eventos a precios normalmente especiales y van a estar como al día de lo que está ocurriendo en el ecosistema de sus respectivos países relacionados con esta industria tan interesante y tan bonita, ¿no? Entonces, muy importante participar como miembro, muy importante participar en los eventos que organicen estas asociaciones en sus respectivos países y muy importante también formar parte de estas asociaciones porque estas asociaciones capturan información que tienen que ver con la industria, que es una información que ustedes tienen que dominar de manera tal de que cuando los inversionistas empiecen a hacer preguntas, ustedes no queden como unos ignorantes, sino que puedan explicar con números, porque lo que no se mide no existe, qué es lo que está pasando en su país y qué es lo que está pasando en su región y en particular qué es lo que está pasando en la específica industria o nicho que ustedes están atendiendo con sus respectivas startups, ¿no? Otra cosa muy importante es que estas asociaciones organizan eventos internacionales. En estos eventos internacionales se reúnen los big players de la industria todos los años. Hay muchos eventos internacionales ocurriendo en toda la región, los que yo recomiendo, tomando en cuenta que el presupuesto que tienen las startups normalmente es un presupuesto reducido, es que no falten al LATAM VC Summit que ocurre en Miami todos los años en el mes de abril y que no falten al Vulcano Innovation Summit que se organiza en Guatemala en el mes de septiembre, más o menos. Esos dos eventos son importantísimos, van los mejores emprendedores de la región, van los mejores angel investors de la región, van los mejores VCs de la región y van los single family offices más importantes de la región. Entonces, es muy importante dejarse ver en este tipo de eventos porque esta es una industria colaborativa y lo que significa eso es que las relaciones interpersonales son muy importantes y funciona así en un timeline.
Tú tienes que identificar a la persona de tu interés, tienes que ver y desarrollar una estrategia para conocerlo. Luego que lo conoces, tienes que ver cómo haces para ganarte su confianza. Y después de que te gane su confianza, es que ese inversionista va a estar dispuesto a rayar un cheque y entregarte un dinero para que tú lo puedas utilizar para escalar tu negocio. Y eso toma tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, cuando digo que tienen que, los recomiendo, pues participar en este tipo de eventos locales que se organizan en cada una de sus ciudades o a nivel regional, es algo que no van a hacer, os les recomiendo que no hagan una sola vez, sino convertirlo en un hábito y tienen que participar activamente en cada uno de estos eventos. Y si logran participar participando en un panel, aún mejor, porque normalmente las personas que son invitadas a moderar un panel o como speakers en un panel son personas que son muy respetadas en el ecosistema y desarrollar relaciones con ese tipo de personas puede ser súper interesante para levantar de ellos capital o para que ellos te hagan la introducción a un inversionista que esté invirtiendo en un negocio como el que tú estás construyendo con tus co-founders y tu startup. ¿Ok? Entonces, lo otro que comentaba antes, que es muy importante en esta industria, es que hay que ser humilde. ¿Okay? Aquí hay que dejarse ayudar. Cuando yo empiezo una conversación con un emprendedor y empiezo a darle consejos y el emprendedor no escucha, automáticamente tomo la decisión de no darle mentoría y automáticamente tomo la decisión de no presentarle ningún inversionista. El emprendedor tiene que hablar menos y escuchar más, ¿ok? Y tiene que dejarse ayudar por las personas que tienen más experiencia que él, ¿ok? Entonces, ¿en dónde está disponible esa ayuda? Bueno, esa ayuda está disponible en los centros que están súper enfocados en darle apoyo al emprendimiento. Estos son las aceleradoras. En esta lámina están, hice una lista pues de las aceleradoras eh, más importantes, en mi opinión, de Latinoamérica y de fuera de Latinoamérica que están apoyando a emprendedores latinoamericanos. Están los nombres, están las páginas web, está la información de en qué países están presentes, está la información de cuánto tiempo dura el programa, está la información del ticket, que es el dinero que te entregan cuando el emprendimiento, cuando tú te postulas y te aceptan. Algunas te van a pedir capital de tu compañía, algunas te van a pedir que firmes un SAFE, que es el Simple Agreement for Future Equity, que es como una especie de opción de compra-venta de acciones, y hay otras que te van a hacer una donación, como por ejemplo el caso de Startup Chile, ¿no? Entonces, los invito a que bueno, visiten todas estas páginas, vean exactamente cuáles son los términos y condiciones para poderse postular, y muy importante que se postulen y reciban el apoyo de este tipo de aceleradoras, porque una de las cosas que le va a dar la aceleradora son tres cosas fundamentalmente que le van a dar las aceleradoras. Son más, pero las más importantes. Acceso a mentoría. Alrededor de estas aceleradoras están los emprendedores exitosos que por pasión y amor a la industria comparten su experiencia con los que participan en estas aceleradoras. Alrededor de estas aceleradoras están inversionistas que quieren identificar buenas oportunidades de inversión para apoyar con su capital la expansión de esos negocios. Y muy importante, esas aceleradoras al tú al tú postularte y ser aceptado, lo que le van a imprimir a tu startup es un sello de calidad que suma mucho cuando estás conversando con un inversionista, porque ya alguien curó y verificó que lo que tú estás construyendo tiene potencial de convertirse en un negocio interesante. Entonces, eso te puede abrir puertas muy importantes de cara a esas conversaciones que vas a tener con los inversionistas, y normalmente todos estos programas terminan con un demo day como el que vamos a tener nosotros en este diplomado de asuntos digitales o de gestión de startups el último día, en donde van a tener la oportunidad de picharle a inversionistas, es decir, van a tener la oportunidad de interactuar al final de la aceleración con un grupo interesante de inversionistas, y de repente uno de ellos se puede interesar o un conjunto de ellos se puede interesar en entregarles a ustedes ese cheque tan necesario para que cuenten con la gasolina para sacar el proyecto adelante, contratar a las personas que tengan que contratar, montar la plataforma y hacer todos los gastos que tienen que ver con lo que es la gestión de una startup. Como les decía al principio, este es el mejor momento para emprender en LATAM porque hay o sea, porque tenemos finalmente muchísimos inversionistas invirtiendo en el asset class, angel investors, VCs, family offices, corporate venture funds,
y Venture Studios o Startup Studios, que era algo que no existía en el 2013, ¿ok? Y adicionalmente tenemos una cantidad también de aceleradoras que no existían en el 2013. Si quieren conocer un poquito de lo que fue mi experiencia en el 2013 lanzando el negocio de Tu Motorizado, que fue la primera empresa, la primera startup que lanzó al mercado latinoamericano una solución de Delivery Express con el apoyo de Guaira y de Startup Chile, vayan al masterclass que di la semana pasada y ahí yo brevemente he hecho la historia de lo que fue el desafío de lanzar ese emprendimiento en Venezuela y en Chile, contando con el apoyo de 2 aceleradoras. Y fue un desafío enorme porque había muy poquitos mentores, el apoyo que te daban las aceleradoras no era suficiente, había muy poquitos inversionistas y había muy poca experiencia, pues eso fue un negocio que nació muy temprano. Entonces todo eso ha cambiado y vamos a ver métricas que me van a permitir demostrarles a ustedes con números por qué no existe mejor momento para emprender, lo que significa no existe mejor momento para conectarse con buenos mentores y buenos inversionistas que te van a ayudar a sacar ese proyecto adelante, ¿no? Entonces, fíjense los números, ¿ok? En el 2013, que es cuando yo lancé el negocio de Tu Motorizado en Venezuela y en Chile, con el apoyo de Guaira Startup Chile, los fondos de Venture Capital invirtieron en 98 startups solamente. Eso es nada. Estamos hablando de toda Latinoamérica. 98 startups en el 2013 levantaron capital. Y como les decía antes, una startup sin capital es como un carro que se queda sin gasolina. Muchas startups fallan porque el grupo de emprendedores fallan en la parte de la ejecución. Pero mi novela o mi hipótesis es que muchísimos emprendedores en Latinoamérica son súper talentosos, tienen muchísima experiencia, pero fallan porque no tienen acceso a esa gasolina, no tienen acceso a capital. Fíjense, en el 2013, 98 startups solamente. Fíjense cómo eso ha ido subiendo a lo largo del tiempo. Estamos hablando que para la primera mitad del 2024, este año, 2.978, 76 startups han recibido capital de VCs. Ese número es enorme. Y si agarramos los últimos, sacando a Brasil y agarramos los últimos años, tenemos que en la TAM el crecimiento sostenido de VCs invirtiendo en startups es del 23% anual desde el 2020. O sea, cada vez van a haber más inversionistas, cada vez más gente se está metiendo en este asset class o inversionistas están metiéndose o comenzando a invertir en este asset class. ¿Y cuánta plata están metiendo los VCs en este asset class? La cifra es impresionante. Estos son los números del 2019 para adelante. Cada trimestre los VCs están inyectándole o haciendo inversión en startups en ATAM por $1.000 millones. Entonces, y estamos hablando solamente de los VC. Ahora vamos a ver qué pasa con los family offices, vamos a ver qué pasa con los angel investors y qué pasa con los otros tipos de inversionistas. Es decir, hay muchísimos fondos que ya levantaron capital de los LPs o los inversionistas, están buscando activamente en dónde están esas oportunidades de inversión para rayarles un cheque y convertirse en un inversionista en el cap table de sus startups. $1.000 millones trimestrales. O sea, jamás había ocurrido esto. O sea, en el 2013 el número no era ni el 10% de esto. Entonces, fíjense que hay bastante dinero. Aquí esto está organizado por el momento, los colores lo que te indican es cuánta plata se ha invertido en cada una de las etapas de lo que en el timeline es el proceso del levantamiento de una startup, early stage, seed, late stage y venture debt. ¿Ok? Otra cosa interesantísima que demuestra esta lámina es que antiguamente los VCs y los inversionistas sofisticados iban a las ciudades más importantes a invertir. O sea, iban para Brasil, para México, para Chile, Colombia, pero descartaban, tú sabes, la posibilidad de invertir en otras ciudades y en otros países de Latinoamérica. Eso ha ido cambiando de manera radical, lo que quiere decir que esos integrantes de los VCs que son responsables de la parte del deal flow, que están haciendo scouting, ahora están haciendo scouting no solamente en esos 4 países maduros en el mundo del venture capital y de emprendimiento, sino que están yendo a otros países de Latinoamérica y al interior de esos países a descubrir esos emprendedores que están construyendo empresas que están cambiándole la vida a la gente.
¿ok? Que es algo muy interesante que está ocurriendo en este momento. Es decir, no tienes que estar en México, no tienes que estar en Brasil, no tienes que estar en Colombia, no tienes que estar en Chile para poder levantar capital. Ahora puedes estar en cualquier parte. Lo importante aquí, como les decía antes, es construir esas relaciones con esos potenciales y prospectos inversionistas temprano para que cuando tengan las métricas ustedes puedan tener esas conversaciones interesantes que los van a ayudar a levantar capital. ¿De dónde pueden sacar plata o dinero ustedes? Ustedes pueden sacar dinero para su startup de sus ahorros, le pueden pedir plata prestada o invitar como inversionistas a sus amigos más cercanos y a la familia, a los angel investors, a las incubadoras aceleradoras, los fondos de venture capital, family offices, corporate venture funds, venture studios. Pueden pedir préstamos, hay fondos que lo que dan son préstamos, están los fondos, los préstamos también financieros y otras fuentes como estos grants y estos crowdfundings. Un grant, por ejemplo, es lo que te da Startup Chile, que te da $50,000 y no te pide equity o acciones de la compañía a cambio. Los crowdfunding son estas plataformas en donde tú montas ahí tu oportunidad de inversión o de negocio, que es tu startup, y bueno, esa plataforma publica la oportunidad a todo lo que es el ecosistema de inversionistas. Algunos meten $10, $100, $500, $1,000. Esa es otra manera de levantar capital. A mí no me gusta mucho y vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, quiero empezar a hablar de los angel investors y quiero empezar a explicar quiénes son los angel investors en su gran mayoría. Los angel investors son normalmente esos emprendedores que fueron exitosos, que emprendieron en los años a principios del 2010 y han lanzado una o más startups que tuvieron la oportunidad de vender parte de la inversión que tenían en la startup o que vendieron su startup en una operación de mergers and acquisitions o que fueron a un IPO y vendieron parte de sus acciones porque las acciones de su startup ahora cotizan en la bolsa. Normalmente el emprendedor exitoso agarra una parte importante de ese dinero que hizo logrando el éxito y escalar y vender su negocio para invertir en emprendedores exitosos de la región. Entonces, es muy, muy, muy importante que ustedes en cada uno de esos países identifiquen quiénes son esos angel investors, que son esos primeros emprendedores de base digital de su país, que montaron un negocio potente, lo escalaron y lo vendieron totalmente o en parte, y que ahora están con una chequera grande apoyando con inversiones de $15,000, $50,000, $250,000 y hasta más, dependiendo del emprendedor, el emprendimiento local. Muy importante hacer research para identificar a estas personas porque son una fuente de financiamiento muy interesante. Y lo interesante que tiene el Angel Investor es que no solamente te va a dar plata. Este es un crack emprendedor que al recibir plata de ti, porque te conectaste emocionalmente con él, le gustó lo que estás construyendo y le pudiste demostrar que tenías buenas métricas y que tenías potencial de lanzar un emprendimiento exitoso, ese inversionista va a ser una persona que va a compartir contigo muchísima de su experiencia emprendedora, que va a ser muy útil para ti y tu equipo para hacer esas sesiones de brainstorming interno para lanzar y escalar tu negocio exitosamente. Es decir, es una persona de la cual vas a poder aprender muchísimo y él va a ser seguramente muy generoso con su experiencia. Entonces, identifiquen a estas personas. La otra fuente de financiamiento son los VCs. En esta lámina que les voy a compartir, LAFCA, que es esta asociación de venture, que reúne a las asociaciones de venture capital de toda Latinoamérica, aquí en Nueva York, organizó o hizo esta tabla interesantísima que hace la lista de los VCs más importantes de la región que están invirtiendo en startups de la región. Y están organizadas o agrupadas dependiendo del momento en la vida de una startup que hacen la inversión. Entonces, aquí están la lista de los VCs que invierten en una etapa seed. Aquí está la lista de los inversionistas que invierten en una etapa early stage y está la lista de los VCs que invierten en una etapa late stage. Les recomiendo empezarse a familiarizar con todos estos nombres, revisar Crunchbase, ver las entrevistas de los podcasts, traten de convertirse en un experto conociendo, haciendo una radiografía de los VCs, porque en algún momento o en el muy corto plazo o en el mediano plazo van a tener que iniciar conversaciones con esta gente para poder levantar el capital que necesitan para escalar su negocio. Lo otro muy interesante que está ocurriendo y es otra fuente de financiamiento son los fondos de corporate venturing, ¿ok?
Y les explico brevemente qué es un fondo de corporate venturing. Imagínense una empresa familiar, cualquier empresa grande, chilena, colombiana, venezolana, mexicana, eh, que en algún momento toma la decisión de hacer el rollout o lanzar una estrategia de Open Innovation. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que su negocio legacy, si no le imprimen innovación, puede estar en riesgo en cuestión de 5 o 10 años porque las startups están construyendo negocios que pueden fulminar o matar negocios tradicionales familiares, y pasa también con las multinacionales, en cuestión de años. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están innovando, y una de las maneras de innovar es que crean un fondo de venture capital que tiene un solo inversionista, que es la empresa familiar o la multinacional. Google tiene la suya, Cencosud Ventures de Chile tiene la suya. Ese fondo recibe una inversión de ese único inversionista de muchos millones de dólares, y entonces los que gestionan el fondo lo que están haciendo es, en esa labor de scouting o de la identificación, en la parte de la gestión del deal flow, identificar a esas startups que están construyendo productos, ofreciendo servicios que de alguna manera le agregan valor al negocio legacy de la familia o al negocio legacy de la multinacional. ¿Y qué es lo que hacen esos fondos? Entonces, empiezan primero normalmente haciendo una alianza de negocios, empiezan a probar los servicios, y si les resulta interesante, invierten y se convierten en accionistas del capital. Y lo interesante de este tipo de fondos es que, además de darte capital, se convierten en clientes tuyos, porque tú estás construyendo un producto o ofreciendo un servicio que le agrega valor al negocio de ellos. Entonces, como estas empresas no hacen solamente negocios en un solo país, sino en la región, es una estrategia muy interesante para levantar capital y para escalar tu negocio a nivel regional muy rápido, que es lo que quieren ver los otros tipos de inversionistas cuando están evaluando una oportunidad de inversión. Aquí está la lista de los CVCs más importantes de la región. Familiarícense con ellos, amplíen esta lista revisando Crunchbase, vayan a los podcasts, escuchen a la gente hablar, entiendan cómo un gestor de un corporate venture fund analiza las oportunidades de inversión, y traten de ir dominando el tema de caras a esas conversaciones que eventualmente van a tener con los gestores de los CVCs de la región. Lo otro interesantísimo que está ocurriendo, y estas métricas no las tiene el AFCA aquí en Nueva York, sino que las tuve que buscar globalmente, con ocasión de una relación que tengo con un grupo de banqueros aquí en Nueva York, es que los single family offices se están convirtiendo en inversionistas importantes e indirectos en las startups. Este gráfico es impresionante en el sentido, esto es una captura de información global, no es latinoamericana. Vean la cantidad de dinero que han invertido las startups a lo largo de los años en directo en startups. Estamos hablando de que en promedio están invirtiendo más de $1.000 millones en todos los años. Todos los años. Y aquí te están explicando, tú sabes, en qué tipo de inversiones, en qué tipo de asset class están invirtiendo los family office, y el numerito que está vinculado en inversiones directas en startups ha ido aumentando considerablemente. Pero quizás la lámina más interesante es que esta es una fotografía del cap table de las startups que este banco pudo consultar en su research. Fíjense el porcentaje del capital que está en manos de single family offices a nivel global en startups. O sea, estamos hablando de que en promedio las single family office tienen el control y son propietarias del 25% o más del capital de las startups. Entonces, identificar a esos single family offices de sus respectivos países que están invirtiendo en la clase es muy importante para que puedan construir la relación, ganarse la confianza y eventualmente iniciar conversaciones de inversión. ¿Ok? Lo otro que está ocurriendo es que están apareciendo lo que se llaman los Venture Studios o Startup Studios, ¿ok? Que es una combinación de aceleradora con VC. Entonces, ellos tienen como, imagínense, tienen un think tank, una sala de conferencia en donde se reúnen los dueños del Venture Studio y empiezan a hacer brainstorming de la que podría ser una buena idea de negocio. Y una vez que identifican la buena idea de negocio, salen al mercado a contratar al CEO, al COO, al CTO, al Chief Marketing Officer y así sucesivamente. Entonces, ellos arman el Dream Team, le dan mentoría al Dream Team, invitan al Dream Team a ser accionistas de la compañía y le dan capital, no solamente capital para lanzar y validar el modelo de negocio, sino a lo largo de la vida de el que va evolucionando una startup.
Entonces te dan apoyo en la parte de la identificación de la oportunidad de negocio, te dan apoyo en la parte de la validación, te dan apoyo en la parte de la creación y te dan apoyo en la parte del scaling del negocio. Es decir, te dan apoyo desde que nace, inclusive desde el momento en que era una idea y no había equipo, hasta el momento en que tú estás ya manejando un negocio regional. Entonces, inicialmente este tipo de inversionistas eran un poco frecuentes, no se conseguían con frecuencia en la región, pero han ido proliferando y estos son los tickets que normalmente te dan. O sea, fíjate que no te dan 10,000, $100,000 y se desaparecen, en el caso de como en el caso de las incubadoras, sino que te van a acompañar a lo largo de la vida. Entonces te dan hasta $100,000, hasta 500,000, hasta $2 millones, y luego inclusive más de $2 millones, en el caso de que ese proyecto que ellos armaron y que contrataron al team y que escaló tenga buenas métricas y tenga potencial de convertirse en un negocio interesante a nivel regional o a nivel global. Fíjense esta lámina. En el 2010, en el 96 era un solo Venture Studio o Startup Studio el que existía. Idea Lab, todo este concepto se lo inventó este equipo de Idea Lab y ha sido tan exitoso que a lo largo de los años muchos más emprendedores, inversionistas vinculados con este ecosistema han lanzado en distintos países del mundo iniciativas de Venture Studios. Aquí tienen una lista de las más importantes. Fíjense cómo ese número ha ido aumentando enormemente a lo largo de los años. A nivel global ya tenemos 877. Por ejemplo, si quieren ver una experiencia latinoamericana, vayan para Colombia y vean ahí el website de Polymath, que es un venture studio colombiano que está haciendo esto que les estoy comentando. Gente increíble. En Venezuela creo que no hay ninguno. Porque yo sé que vi en la lista de las personas que se registraron de que hay varios venezolanos. Luego entonces aquí tenemos la información de cuánto de la torta del capital ustedes tienen que entregar a los inversionistas. Cuando inicien conversaciones con los inversionistas, inviten al inversionista a adquirir el capital. Estos números están muy chiquitos. Estos son números un poquito más grandes que se pueden leer. Entonces fíjense, esta información yo se las voy a compartir vía la presentación, pero se las voy a explicar aquí brevemente por temas de tiempo, porque ya tengo que ir terminando. Entonces, fíjense que los porcentajes cómo se va diluyendo la participación de los co-founders en la medida que la compañía va escalando, va aumentando de valor. Entonces, aquí tienen, tú sabes, cuánto porcentaje tenían los accionistas en el día que identifican la oportunidad de negocio, cuánto de su capital le entregan a los Friends and Families en el momento en que acuden a los Friends and Families a buscar capital. Fíjense que aquí todavía no hay valoración porque es un negocio que todavía no se ha validado, no se ha aprobado. Aquí vienen entonces las inversiones de pre-seed y seed, que son esas inversiones tempranas de los angel investors, inclusive de los VC. Hay muchos VCs en la TAM que invierten en esta etapa. Fíjate que aquí ya estamos hablando de una valoración de la compañía de $1 millón. Fíjense cómo la participación de los co-founders se va diluyendo, pasa de 50 al 31 y van apareciendo nuevos players en el cap table de la startup y así sucesivamente en cada una de las fases o rondas de financiamiento. Ahí tienen la valoración normal o promedio que normalmente tiene una startup cuando va a una nueva ronda de financiamiento. Es importante que esto lo dominen muy bien porque como vamos a ver al final, si entregan demasiado capital muy temprano, más tarde se hace imposible levantar capital. Entonces, estos son números referenciales, no quiere decir que esto sea siempre así, pero son unas buenas referencias importantes de cara a definir cuánta capital o pedazo de la torta del capital le van a entregar los inversionistas cuando inicien conversaciones con los inversionistas. Lo otro que tienen que dominar muy bien de cara a lo que van a hacer sus conversaciones con los inversionistas es el one pager, que es una hoja que resume cuál es el nombre de su startup y cuál es la oportunidad que está capturando, quién es el equipo y cuáles son las métricas y por qué vale la pena invertir en esa startup. Ese one pager normalmente va acompañado con un deck, que es una presentación, y las láminas de ese deck tienen que cubrir como mínimo estos temas que están aquí en esta chuleta o esta guía que les estoy compartiendo del lado izquierdo. Tiene que compartir o comunicar cuál es el propósito y la visión del negocio, la audiencia a cual va dirigida esa solución, pues un producto o un servicio, cuál es el problema que están resolviendo, con cómo están resolviendo ese problema, cuál es el modelo de negocio, cómo la startup va a hacer dinero, de qué tamaño es el mercado y cuál va a ser la estrategia para capturar ese mercado,
cuál es el potencial o qué posibilidades tiene el negocio de convertirse en un negocio local, regional y global. ¿Cuáles son las métricas que demuestran que realmente eso que ustedes desarrollaron hay product market fit? ¿Cómo viene creciendo el negocio? ¿Cómo proyectan ustedes que ese negocio va a crecer en el futuro? ¿Cómo se diferencia su negocio versus el negocio de la competencia? ¿Qué los hace ustedes únicos? ¿Qué es lo que van a hacer con el dinero que van a levantar? ¿Y por qué ese team de co-founders es un dream team que tiene la capacidad de ejecutar esa promesa que ustedes le están haciendo al inversionista? Esto lo tienen que dominar muy bien. Ese pitch lo tienen que practicar muy bien. Tienen que tener practicado el pitch de 3 minutos, el pitch de 5 minutos, de 7 minutos, de 10 minutos y de 15 minutos, de manera tal de que se convierta en algo súper, para ustedes sea súper normal explicarle a cualquier persona en el tiempo que te regale en qué consiste tu oportunidad de negocio y cuánta plata estás levantando para poder escalar tu negocio. ¿Okay? Entonces, hay cursos, hay cosas muy interesantes aquí que eventualmente les podría recomendar para que se conviertan en unos expertos pichando, porque al final pichar significa adquirir capacidades y tener la habilidad de hacer un poco de storytelling, porque como les decía antes, una de las cosas que ustedes tienen que tratar de lograr en ese storytelling cuando estén haciendo el pitch es conectarse con la parte emocional del inversionista, porque logrado eso, todo lo demás se hace un poco más fácil, ¿no? Entonces, la manera más sencilla de captar inversionistas es participando en estos eventos, contando con el warm introduction de alguien que los conozca a ustedes y que haya tenido la oportunidad de curar y validar que lo que ustedes están construyendo es una startup que puede ser interesante para la tesis de inversión de ese angel investor, VC, family office o corporate venture. Tienen que formar parte de vincularse con las asociaciones, tienen que formar parte y postularse en las aceleradoras. Todas estas estrategias tienen que ver con ese objetivo, pues de empezar a construir relaciones con inversionistas, que son las personas que tienen ese capital que ustedes quieren captar para sus respectivas startups, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente o cuáles son las áreas en donde los inversionistas están poniendo su capital, ¿no? Están viendo que tienen posibilidades de multiplicar su inversión no por 2, sino por 5, por 10, por 100, ¿no? Son muchísimas áreas, o sea, el impacto que ha tenido la inteligencia artificial es enorme. Yo hice una investigación, tú sabes, a nivel global, que es la próxima lámina que las voy a compartir, pero una de las cosas interesantes que está ocurriendo es que las empresas, tanto empresas familiares como las multinacionales, se están metiendo en este mundo lanzando estrategias de Open Innovation y ahí se están generando una cantidad de oportunidades interesantes y les comparto, tú sabes, lo que a nivel global es la información que comparten los bancos y las asociaciones, que son las áreas en donde supuestamente en este momento hay mayor interés de parte de los inversionistas. Inteligencia artificial, evidentemente, todo lo que tiene que ver con tecnología vinculada con la salud, automatización y robótica, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de robots y medical devices, o sea, equipos para hacer operaciones, todo lo que tiene que ver con seguridad y tanto personal como digital, todo lo que tiene que ver con green tech, todo lo que tiene que ver con smart mobility, genetics. Hay fondos invirtiendo duro en todo lo que tiene que ver con el impacto que va a tener la biotecnología en la biogenética y bueno, hay cosas interesantes ocurriendo ahí. Todo lo que tiene que ver con el mundo del food innovation, educación y learning, esto que estamos haciendo ahorita, startups que estén resolviendo el problema de escasez de agua que hay en muchísimos países. Y esto muy importante y tiene que ver con este movimiento ESG que estamos viviendo a nivel global, startups que están ayudando a que las empresas adopten todas estas estrategias de circular economy, que es generar menos waste o desperdicio, ¿no? Y yo agrego aquí todo lo que es la economía plateada, que son las startups que están identificando los grandes problemas de la población de la tercera edad a nivel global. Darles una oportunidad del tamaño del mercado, es la tercera población más grande del planeta, ¿ok? Y esas startups que estén identificando los problemas de las personas de más de 50 años y estén ofreciéndole soluciones a ese sector de la población, yo creo que tienen la oportunidad de construir negocios interesantísimos y los inversionistas que inviertan dinero en ese nicho, creo que también tienen una oportunidad
muy importante multiplicar por no sé cuántas veces, pero por varias veces la inversión que hagan en ese tipo de startups. Entonces, estos son los red flags que les quería compartir o que les comentaba antes, que ven los inversionistas a la hora de tomar la decisión de invertir. Si los co-founders tienen menos del 80% del capital de la compañía en el momento en que empiecen las conversaciones de pre-seed y seed, eso trae como consecuencia que un inversionista sofisticado no invierte. Pasa mucho, por ejemplo, cuando una familia de dinero apoyó a uno de los hijos emprendedores y le dice al hijo, bueno, yo te apoyo, pero eso sí, el 80% del capital es mío y el 20% es tuyo, que tú eres emprendedor, porque esa plata la hice yo con el negocio familiar y no la hiciste tú. Esos emprendimientos no van a poder levantar capital. Lo otro que es un red flag es que un solo inversionista tenga el control de la mayor parte del capital de la compañía. Esa startup no va a ser invertible. Lo otro que también es un red flag enorme para los inversionistas es que arrancaron 3 co-founders, 2 de los co-founders se fueron y se metieron a paracaidistas, se quedó uno gestionando el negocio, pero resulta que los que están tirándose en paracaídas mantienen su participación original. Si eso lo detecta el inversionista, esa startup no puede levantar capital. Lo otro también que no les gusta a los inversionistas es ver que en el cap table de la startup hayan sopotosien demasiados inversionistas. Eso genera angustia por temas de riesgo y muy importante, y es especialmente importante en la TAM, en donde hay tanta corrupción, es muy importante que en el cap table de sus startups ustedes no metan a un corrupto, porque si ustedes meten en el cap table de su startup a un corrupto y sale la foto de ese corrupto en primera página del periódico principal de su país y algún periodista curioso conecta a esa persona con la startup de ustedes, ese día su startup se murió, ¿ok? Porque va a estar involucrada en un escándalo local o regional y eso va a traer como consecuencia que va a ser imposible levantar capital y probablemente la gente no se va a sentir cómoda, ni siquiera ustedes como co-founder, trabajando con capital que puede haber venido de una actividad ilegal o puede venir de una actividad, tú sabes, medio rara. Pues entonces, muy importante hacer el KYC y el due diligence como si fuesen un banco cuando te inicien conversaciones con inversionistas y si detectan que ese dinero es sucio, no lo reciban, así se estén comiendo un cable y se estén quedando sin dinero. Es preferible no recibir la plata del corrupto que recibir la plata del corrupto, porque el día de mañana, una vez que logres el éxito, si eso sale en primera página y conectan a ese corrupto con su negocio, el negocio de ustedes puede desaparecer. ¿Ok? Entonces, esto se los comparto aquí, no lo voy a explicar, pero es un checklist que yo uso cuando estoy interactuando con un startup que está buscando levantar capital, bien sea de mi persona o de los inversionistas con los cuales yo interactúo. Yo tengo este checklist. En la medida que voy oyendo el pitch, voy marcando los temas que fueron abordados durante el pitch y las casillas que no queden marcadas son las casillas que me indican a mí qué preguntas que le voy a hacer al emprendedor una vez que termine de pitchar después de esos 15 minutos o 20 minutos que le dé al emprendedor de pitchar. Entonces, cuando estén practicando su pitch, usen este checklist y verifiquen que el pitch que ustedes están dando permita que todas estas casillas estén marcadas. Si marcar todas trae como consecuencia que es imposible hacer un pitch de 30 minutos, entonces, tener una presentación, un pitch deck más corta, traten de organizar el pitch deck de X número de páginas para poder pitchar en 15 minutos y tengan para después, para el momento de preguntas y respuestas, láminas adicionales que no las van a tocar durante el pitch, que abordan preguntas que puedan tener con este pitch, con este checklist, de manera tal de que si el inversionista hace la pregunta, ustedes van a esa lámina, la abren y le pichan la respuesta tomando en cuenta esta guía que les estoy compartiendo. ¿Ok? Ya para terminar, como les decía al principio, los inversionistas negocian con emprendedores todos los días. Son unos expertos, tienen un PhD negociando los mejores términos posibles cada vez que están considerando hacer una inversión en el cap table de una startup. Ustedes no son expertos negociando, ustedes están enfocados en sacar el negocio adelante.
En consecuencia, cuando se sientan a negociar con un inversionista es muy importante tener sentado al lado a un abogado de confianza de ustedes que sea experto negociando contratos con angel investors, VCs, family offices y corporate venture funds para evitar que en ese contrato metan cláusulas que el día de mañana se conviertan en un problema, ¿ok? A veces quieren meter cláusulas que tienen que ver con preferencias a la hora de una liquidación, una venta, en donde dicen, mira, si hay una utilidad, el primero que cobra soy yo antes de que los co-founders. Esas cláusulas no pueden estar ahí. Hay algunas veces que te quieren meter cláusulas de control, que en donde dicen que ellos como accionistas tienen que tener, tienen que aprobar la contratación de la alta gerencia, la venta de parte del negocio o el negocio en su totalidad, que tienen que aprobar, tú sabes, todo lo que tiene que ver con las rondas de levantamiento de financiamiento, tienen que aprobar contrataciones de personas clave. Nada de eso puede estar en ese contrato. No pueden haber cláusulas que prohíban o que establezcan reglas de antidilución, es decir, que se diluya todo el mundo cuando entre un nuevo inversionista, menos la inversión de ese inversionista que está entrando en ese momento. Eso no puede estar ahí. Y tampoco pueden haber reglas ahí que le impongan a los co-founders, reglas de vesting y de cliff que vayan más allá de 3 años. Es decir, mira, yo te invierto este dinero, pero si tú no te quedas trabajando en este negocio más de 5 años, yo me tienes que devolver la plata. Todo ese tipo de cláusulas, a veces los inversionistas tratan de meternos en los contratos. Es importante que no estén, y para asegurarse que lo que están firmando sea algo firmable, es importante que bueno, tengan un abogado sentado al lado que los ayude a negociar y firmar un contrato justo, ¿no? Muy importante también aquí tener un data room bien bueno. Hay unas guías que las publica el National Venture Capital Association, la NVCA, que establece lo que tiene que tener el data room que va a querer ver el inversionista cuando inicien conversaciones con ellos. Ese data room tiene que tener los documentos corporativos de la compañía, la presentación o el pitch deck, el one pager que les comentaba antes, los estados financieros de la compañía, toda la información del producto, del servicio y la plataforma tecnológica que están utilizando, información del mercado, la información de cada uno de los integrantes del team, muy importante, sus LinkedIn y sus bios. Ahí tienen que estar también todos los documentos legales y de compliance en el caso de que estén lanzando una startup en el mundo regulado o en una industria regulada. Todo lo que tiene que ver con métricas tiene que estar ahí. Y todo lo que tiene que ver con qué es lo que van a hacer ustedes con ese dinero que están levantando. Entonces, bueno, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Como tenemos poco tiempo, tú sabes, tuve que ir súper rápido abordando temas de los cuales puedo conversar 3 horas. No se preocupen si solamente abordamos como el tip of the iceberg de muchísimos temas, porque algunas de las cosas de las cuales les conversé durante el día de hoy van a ser conversadas y abordadas con profundidad por los 20 y pico profesores cracks que vienen detrás de esta sesión. Y de verdad para mí fue un placer compartir con mi experiencia con todos ustedes en esta hora y media de interacción virtual. Nacho, estamos sobre la hora, pero es la sesión de introducción a nuestro diplomado, entonces vamos a permitirnos quedarnos unos minutitos más para responder algunas preguntas, porque ahora sí vamos a pasar con las preguntas, Nacho, tenemos algunas en el chat. Vamos a comenzar con Adrián, que te pregunta, ¿por qué es un red flag para un inversionista un solopreneur? Este tema también lo abordo un poquito más en el masterclass. Entonces la invitación a Adrián es que vaya al masterclass y oiga lo que se comentó ahí. Pero fíjate lo que pasa, Adrián. Como decía en la clase, emprender no es fácil. Son demasiadas cosas las que tú tienes que atender para lanzar exitosamente un emprendimiento, y hacerlo solito es muy difícil. Hay algunas personas que sí lo han logrado y te voy a describir el perfil del solopreneur que lo logra, ¿ok? El solopreneur que lo logra normalmente viene de una familia que tiene muchísimo dinero, que le inyecta un dinero importante a la startup, y con ese dinero ese solopreneur va y contrata al mejor talento del mercado y les ofrece unos sueldos increíbles, ¿ok? Pero eso que te estoy contando es excepcional, es poco frecuente conseguir
ese perfil de emprendedor solopreneur. La mayoría de las veces son emprendedores que no tienen ese apoyo o músculo financiero que viene de la familia y arranca un negocio con sus ahorros, y bueno, muy pronto se da cuenta de que, bueno, atender todas las cosas que tienen que ver con lanzar un emprendimiento es súper difícil, ¿no? Porque no existe, pues, una persona que tenga, que combine en una sola persona el skill set completo que tiene que ver con lanzar una startup. O sea, tienes que tener conocimientos como emprendedor, en mercadeo, en finanzas, en operaciones, en todo lo que tiene que ver en ventas, tecnológico. O sea, es muy difícil que una sola persona tenga todas esas cualidades. Y por eso es que yo hablo que es muy importante armar ese dream team de personas que se complementen entre sí. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, tú sabes, esas conversaciones que he tenido con los gestores de fondos latinoamericanos que he entrevistado en el podcast, es que cuando tú eres un solopreneur, el, el líder responsable de la parte del scouting y del deal flow del fondo, cuando identifica que lo que tú estás construyendo tiene un potencial de convertirse en un negocio muy grande, regional o global, al ver que es un solopreneur, el due diligence que le van a hacer a tu negocio es un due diligence muchísimo más profundo, ¿ok? Que el que le hacen a una startup que tiene más de un co-founder. Entonces, ¿qué pasa cuando te hacen un due diligence más profundo? Bueno, esas personas que son encargadas de hacer ese due diligence van a tener la oportunidad de levantar una cantidad de o más banderas rojas que las que podrían levantar si te hacen un due diligence light. Entonces, porque al final, acuérdate que un gestor de un fondo de venture capital está haciendo una inversión de riesgo. Entonces, quieren invertir en un asset class riesgoso, pero asumiendo el riesgo más chiquito posible, ¿no? Entonces, la respuesta es que sí, sí puedes emprender solo, ¿ok? Eso es posible, pero no es recomendable por lo que te estoy diciendo. Es bastante difícil, salvo que tengas mucha plata para contratar un Dream Team, lanzar un proyecto y hacer que ese proyecto se convierta en un negocio exitoso, y en consecuencia es ideal, tú sabes, más bien buscar esas personas que te complementen, y por eso es que en esta presentación te hablaba de esas cuatro, ¿no? El CEO, el CFO, alguien que sea experto en temas de growth marketing y el experto en temas de tecnológico, porque estamos hablando de un negocio de base tecnológico, ¿no? Bien, vamos ahora, Nacho, con Rodrigo. En la eventualidad de clasificar para el Demo Day, la info y el proyecto presentado están protegidos con NDAs o de confidencialidad de la info entregada. Fíjate, eso es una excelente pregunta, ¿no? Porque una de las cosas que le pasa a todo emprendedor es la angustia, pues, de que tu idea se la copien, ¿ok? Porque muchas de las ideas de negocios y de los emprendimientos son cosas que no son patentables, pues no puedes ir a un registro y patentar la idea de tal forma que nadie te la pueda copiar, ¿no? Hay ciertos diseños industriales y cosas de esas sí se pueden patentar, pero una idea tipo Uber, una idea, tú sabes, de marketplace, todas esas cosas, lo único que puedes proteger son los derechos de autor del código, que es la obra de código que diseñaron los que diseñaron la plataforma tecnológica, pero la patente como tal tú no la puedes proteger. Entonces, siempre es una preocupación enorme que surge en la mente del emprendedor: oye, ¿hasta dónde comparto la información que tiene que ver con esta idea de negocio que yo tengo, ¿no? Y mi consejo es que no se sientan incómodos compartiendo la información, porque como te decía antes, o sea, yo te garantizo que si tú vas a Crunchbase y haces un research de esa idea que tú estás pensando en este momento y que estás dudando si compartirla o hasta dónde la gente va a tener acceso a la información, yo te garantizo que ahí en Crunchbase vas a conseguir una o varias startups que están haciendo lo que tú estás pensando hacer o que ya lo hicieron. Lo que el inversionista está buscando es esa persona o ese equipo de personas que tengan la capacidad de ejecutar esa idea de negocio. Ahí es donde va a estar la lupa del inversionista. Y yo estoy seguro que tú debes tener en tu entorno una cantidad de amigos que hablan de maravillosas ideas, pero nunca han ejecutado ninguna de esas ideas que te han compartido. Porque nuevamente, emprender es quizás una de las cosas que tú puedes
más difícil que tú puedes hacer como ser humano. Entonces, tomando en cuenta que tú vas a tener que compartir la información para convencer a un angel investor o un VC, es prácticamente que imposible proteger la información o hacer que la información se mantenga privada. Lo que yo sí creo que es importante desde el punto de vista de los NDAs y la confidencialidad es que todas las personas que tú contrates y que formes parte de tu equipo, incluyendo los co-founders, firmen un acuerdo de que esa información propietaria que tiene que ver con tu modelo de negocio, tu plataforma tecnológica, tu estrategia de mercadeo, tu estrategia de venta, etcétera, se mantenga confidencial. Porque puede ocurrir que tú te peleas con uno de los socios y se vaya, y entonces ese socio se lleve la información y la empieza a explotar y utilizar en otro lado, o que alguno de tus empleados pelee contigo y que se vaya y le lleve la competencia de esa información. Entonces, en donde yo siento que realmente es importante el acuerdo de confidencialidad y el NDA es o sea, hacia adentro de la startup, y todo el mundo tiene que firmar eso de manera tal de que quede cubierto ese riesgo y que hayan sanciones en el contrato que digan, mira, si usted rompe este compromiso, las consecuencias en el plano jurídico van a ser estas, unas multas, etcétera, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que sí puede ocurrir también, y lo puedes hacer, es tener, tú sabes, cuando inicies conversaciones con un VC, es tener una hojita, pues un NDA, de donde le pides al inversionista que esa información que tú estás compartiendo con el inversionista sea de consumo interno, ¿ok? Que no lo comparta con terceros. Eso lo puedes hacer sin ningún problema. Y de hecho hay algunas startups que cuando yo inicio conversaciones con ellas me piden eso. Pues mira, Marcel, yo para poder conversar contigo necesito que me firmes esto. Eso yo creo que puede ser buena práctica, ¿no? Pero no te sientas mal, tú sabes, compartiendo tu información con los inversionistas, con el nivel de detalle que consideres apropiado, porque para levantar capital necesitas hacer, o sea, convencer a la persona con toda la información y todas las herramientas con que dispongas, ¿no? Bien, Nacho, tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a responder por lo menos unas tres más. Vamos entonces con Cronos, que dice, ¿consideras que en Venezuela actualmente es viable obtener estos financiamientos desde aquí? Lo pregunto porque las estadísticas del país son sumamente bajas en comparación con Brasil, Colombia, etcétera. Mira, sí, el levantar capital en Venezuela es posible. Yo estuve en noviembre por allá dando una conferencia y tuve la oportunidad de reunirme con la gente de Benecapital, ¿no? Y si bien es cierto, Venezuela está súper temprano cuando la comparas desde el punto de vista de su madurez con otros países. En Venezuela, para el mes de noviembre del año pasado, startups venezolanas habían levantado 160 millones de dólares. No sé cuál es ese número ahorita porque no le he hecho seguimiento a esa métrica, ¿no? Y ellos capturan, esa métrica está vinculada con información o data capturada del 2017 en adelante, ¿ok? Eso es un número para Venezuela gigantesco, tomando en cuenta lo que se ha vivido en Venezuela durante los 25 años que han transcurrido en el plano político, social y económico, ¿no? Y lo otro interesante es que de esos 160 millones de dólares, más del 90% son inversionistas extranjeros. Es decir, eh, existen inversionistas extranjeros, angel investors y VCs, que confían y están apoyando vía inversión al talento emprendedor venezolano. ¿Okay? Entonces, si es posible en este momento levantar capital para una startup venezolana, quizás lo que puedes hacer es acercarte a Benecapital, conversar con, tú sabes, la persona que encargada de llevar esas métricas, hacer una listica de cuáles son esas startups venezolanas que han levantado capital y tratar de hacer contactos con los CEOs de esa compañía para que te compartan la información de cuál fue la estrategia que utilizaron, cuál fue el pitch que le dieron al inversionista, quiénes son esos inversionistas que invirtieron en sus startups y ver si te pueden hacer el warm introduction, ¿no? Eso lo puedes complementar también con la información que está disponible en Crunchbase. Entonces, si es posible, pues ve a buscar la información, trata de establecer las relaciones,
y en la medida que estés construyendo un negocio con potencial, hayas armado el Dream Team correcto y tengas buenas métricas que mostrar, yo creo que es posible levantar capital actualmente en Venezuela. Bien, vamos ahora con Elías, Nacho, que dice que tiene dos cositas, que una va de la mano con la otra. Cuando yo tengo una startup, no voy a bancos y solicito un crédito para no ceder presencia en mi empresa. Una respuesta lógica es que la startup es muy riesgosa, por eso están los venture capital. Entonces, una de las etapas más importantes es la valoración. Pero ¿cómo haces una valoración correcta en una etapa de pre-seed o seed si no tienes una buena facturación? Sí, fíjate, el tema de la valoración siempre es como, es un tema espinoso en este mundo de las startups, especialmente cuando estamos hablando de una compañía, una startup que está temprano, pues, o sea, se acaba de lanzar, ¿no? Porque no tiene métricas quizás interesantes que mostrar, ¿no? Contrario a lo que ocurre con una compañía que cotiza en la bolsa, ¿no? Si estamos hablando de una compañía que cotiza en la bolsa, bueno, su acción sube y baja dependiendo de, bueno, la oferta y la demanda que existe en el mercado por esa acción determinada y los estados financieros de la compañía. Pero esa información es pública, la información de las startups son privadas, ¿no? Entonces, lo que yo le digo a la gente es que traten de ser en esa labor o esa aptitud que tienen que tener de ser curioso, es que hagan el research necesario para ver cómo se ha comportado la valoración de una startup que esté haciendo negocios en ese nicho de esa industria en la cual tú estés lanzando tu startup y que veas la información vinculada con sus rondas de financiamiento. En Crunchbase te vas a dar cuenta de en qué momentos levantaron capital y quizás tú estás haciendo el research adicional, vas a poder entender qué porcentaje de las acciones entregaron a esos inversionistas en cada una de esas rondas de financiamiento. Y haciendo la matemática, tú vas a poder ver qué valor le dio le dieron los co-founders y aceptaron los inversionistas en el momento en que empezaron esas negociaciones en donde se estaba evaluando la oportunidad de inversión. ¿Ok? Porque al final, si el emprendedor va con una valoración muy alta, esa valoración no la va a aceptar el inversionista. Entonces, ahí empieza lo primero que se negocia o que se conversa es el tema de la valoración, ¿no? Y es un tema espinoso porque muchas veces la startup no está conversando con varios inversionistas, con uno solo, está conversando con varios a la vez. Entonces, es delicado porque la valoración que aceptes con el inversionista VC1, bueno, debería ser la misma valoración que aceptes y apliques al recibir el cheque del inversionista 2. Entonces, tienes que hacer un poco de research para definir cuál es la valoración que empresas o startups que están compitiendo en tu nicho han utilizado y negociado con inversionistas en sus respectivas rondas de financiamiento. Eh, es un tema de que vas a tener que investigar, pues, en caso por caso. Bien, Nacho, y para cerrar, vamos con la pregunta de Josué. ¿Cuál es un buen número de inversionistas inicial y cuál es una buena distribución de shares? Bueno, José, eso está aquí en esta lámina. Eh, vamos a ir a la lámina un momentico. O sea, yo lo que te invito es que te vayas a esta lámina que te compartí en la presentación y ahí están como que las mejores prácticas, pues. ¿Okay? Eh, Me disculpan que esto está súper lento, pero quiero enseñarte la lámina que te invito a que revises, porque todo va a depender de la etapa, pues. O sea, al principio el control, pues, absoluto lo van a tener los co-founders y en la medida que tú vas invitando inversionistas, y dependiendo de la madurez de la compañía y de la valoración de la compañía, tú vas entregando más o menos acciones del capital de la compañía. Entonces, en esta lámina que estoy tratando de conseguir, te voy a... Aquí está.
te voy a compartir nuevamente lo que te invito a consultar, ¿no? Aquí fíjate que como en este hipotético son dos co-founders que arrancan 50 y 50, y fíjate cómo la participación de ellos va disminuyendo en la medida que van entrando nuevos inversionistas, ¿no? Estos son los promedios, de acuerdo con un research que hizo creo que fue una aceleradora, que son las recomendaciones pues, que les hacen ellos a sus emprendedores cuando los emprendedores pasan a recibir aceleración en sus respectivos programas, ¿no? Entonces, estos no son números sacramentales definitivos, sino son recomendaciones. Al final, bueno, va a depender muchísimo de tus métricas y de realmente eso que tú estés construyendo, porque hay unas empresas bueno, están creciendo a una velocidad impresionante. Entonces, lo que de repente en la startup número uno, en una serie A, es una valoración de $4 millones, en otra empresa, por ejemplo, esta que lanzó X de AI, la valoración en una primera ronda es de billones de dólares. Entonces, todo depende de quién eres, qué estás construyendo y qué métricas tienes, ¿no? Entonces, es importante igual hacer ese research para poder definir ese sweet spot que desde el punto de vista de valoración, tanto para los co-founders como para ese inversionista que está evaluando la oportunidad de inversión. Si el inversionista visualiza la valoración muy, muy alta, simplemente no va a aceptar los términos y no va a invertir. Vas a tener que llegar a un punto en donde la valoración sea razonable para ambos. Ya, yo creo que podemos dar por terminada, Nacho, la sesión de hoy. Yo no me quiero ir sin antes agradecerte, Nacho, por el extraordinario trabajo que has estado haciendo para hacer de este diplomado uno de los mejores. Así que muchísimas gracias. Gracias por además brindarnos tu tiempo, tus conocimientos y además con la disposición maravillosa que siempre tienes para nosotros. Y gracias a todos por haber asistido a esta primera sesión del diplomado. Muchísimas gracias de verdad por asistir y por estar abiertos a toda la información que tenemos para brindarles. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, Mariolina, gracias. Y bueno, felicitaciones a todos los estudiantes que lograron superar hora y media de su tiempo de escuchar.